Bueno, buen día muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver todo lo concerniente a la terapéutica de la trombosis venosa profunda. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología y pues más especialmente vamos a hablar de el manejo farmacológico. Entonces, empezamos. Como primer aspecto importante con respecto a la enfermedad tromboembólica venosa es que es una patología muy frecuente, donde aproximadamente más de 10 millones de personas son afectadas por año y adicionalmente, al ser una patología muy frecuente, con unas consecuencias en secuelas y complicaciones como el tromboembolismo pulmonar, es una patología bastante costosa, bastante frecuente, y esto hace que se eleven los costos hasta 7 a 10 billones anuales. ¿Cuál es el problema del tromboembolismo venoso de miembros inferiores? Entonces, uno, pues el riesgo de mortalidad asociado al tromboembolismo pulmonar. Recuerden que la trombosis venosa profunda es un factor de riesgo para realizar tromboembolismo pulmonar. Y dos, que es una complicación que no se tiene en cuenta, y es el síndrome post-trombótico. Entonces, el síndrome post-flevítico, perdón, es una patología, una consecuencia de la trombosis venosa profunda inadecuadamente tratada que deja unas secuelas importantes asociados a la obstrucción venosa. Bastante relevante siempre la asociación de la trombosis venosa profunda con patologías como el cáncer, que es uno de los aspectos que hay que buscar siempre cuando se tiene el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y recordar que pues la trombosis venosa profunda está relacionado con la triada de Virchow, que está en relación a éstasis venosa, inflamación y disfunción endotelial. Entonces suele suceder que en los vasos venosos, cuando hay éstasis venosa, se asocia a formación de trombos, especialmente en las válvulas de las venas, y esto pues genera adicionalmente una alteración a nivel del endotelio que favorece la inflamación y la disfunción endotelial, generando la formación de trombos. Entonces, tener en cuenta, importante, que la triada de Virchow está en relación con la trombosis venosa profunda. Clínica de la trombosis venosa profunda, básicamente pues muchas veces el cuadro suele pasar asintomático. Sin embargo, cuando se manifiesta clínica, el 90% de los pacientes simplemente refieren dolor, en un 80% edema y muy escasamente enrojecimiento. Ahora, hay que recordar que si hay una trombosis venosa profunda, especialmente si es suprapatelar, existe un 30% de riesgo de un TEP silente. ¿Qué significa TEP silente? Que produce un tromboembolismo pulmonar sin síntomas pues usuales del tromboembolismo pulmonar. Entonces, ojo con esto y hay que darle muchas bolas. Factores de riesgo para el tromboembolismo venoso. Entonces existen unos factores de riesgo fuertes y unos factores de riesgo débiles. El primero, pues fuertes, está el cáncer, síndrome antifosfolípido, cirugías que duren más de 30 minutos, hospitalizaciones de enfermedades agudas, especialmente si hay asociado de movilidad, trauma, la trombosis, el HIT, que es la trombosis asociada inducida por heparinas, el COVID-19, que es uno de los factores recientes documentados en los últimos 3 años. Débiles que pues se asocian de manera mucho menos importante, sin embargo, si están presentes son factores de riesgo importantes. Enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, por ejemplo, cuando se activa la enfermedad, se asocia con mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Cuadros como la obesidad, antecedentes familiares de trombofilias, el uso de estrógenos, los anticonceptivos orales se asocian en algunos casos con trombosis venosa, cuadros infecciosos y embarazo y puerperio. Entonces, estos factores, si se suman varios, pueden generar un mayor riesgo aún. Entonces, recordar que el diagnóstico parte de la sospecha clínica más factores de riesgo.
A partir de ahí se utilizan escalas de probabilidad pretest más la medición del número D en algunos casos. ¿Listo? Entonces, pues está el score de Wells, de modificado, el score de Finnegan, los criterios de Gears, los rule out, y a partir de la utilización de los scores más el número D se puede confirmar o excluir el diagnóstico. Sin embargo, es muy importante que la prueba confirmatoria está el Doppler venoso, que es en este momento el manejo más fácil de acceder. No obstante, pues la angiografía es el gold standard. La angiografía representa unas complicaciones, la administración, el exceso, un tema de invasión para administrar un medio de contraste, por lo que el Doppler venoso actualmente suple muy bien el diagnóstico. Y pues para lo que es el tromboembolismo pulmonar, la confirmación se debería hacer con angiotacografía. Recuerden que pues existe la escala Wells de trombosis. Si esta escala pues no me confirma el diagnóstico, pero la clínica más una escala de Wells más un dímero D positivo me aumenta la probabilidad pretest para hacer el diagnóstico, el cual finalmente se confirma con una ecografía. Entonces miren, importante chicos, cuando tienen una probabilidad clínica, es clínica más pues un Wells. Si es probable o improbable, si es probable pues definitivamente inmediatamente hay que hacer la ecografía. La ecografía pues puede salir normal o anormal. Si es normal podría hacerse un dímero D y repetir la ecografía si todavía hay la sospecha clínica. Si es improbable, pues realizar el dímero D. Si el dímero D es negativo, definitivamente es muy poco probable que haya un evento trombótico. Si es positiva, se podría hacer una ecografía y a partir de esto se determina si tiene trombosis venosa profunda o no. Y aquí es donde empieza el manejo de la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el objetivo terapéutico del manejo de la trombosis profunda? Es evitar las complicaciones. Entonces la primera es prevenir tromboembolismo pulmonar a partir del desprendimiento del trombo y embolización al pulmón. Evitar la progresión de la trombosis y a su vez disminuir la éstasis venosas y repercusiones locales que, como les decía, el síndrome postflevítico supremamente incapacitante en algunos casos, y esto hace que esas consecuencias que a veces no se tienen en cuenta pues pueden durar a largo plazo y complicar pues la calidad de vida del paciente. Y pues el quinto objetivo es evitar la recurrencia. Entonces, como medidas generales, en estos casos siempre se busca en la medida de lo posible la ambulación temprana con vendaje o media elástica, si no tiene lesiones, si no tiene contraindicaciones. Digamos que pues se podría también utilizar cuando el paciente esté acostado, elevación de la extremidad más o menos 20-30 grados. Sin embargo, pues esto es más un manejo general, no tiene tanta evidencia actualmente. No se recomiendan antiinflamatorios ni antibióticos y se prefiere no administración de medicamentos intramusculares mientras estamos en el diagnóstico, sobre todo porque pues si se va a iniciar anticoagulación, los medicamentos intramusculares pueden generar un sangrado. El manejo, como pues ustedes ya muy bien lo saben, el manejo es el tratamiento anticoagulante, el cual se divide en tres fases. Una fase inicial, que es la fase de iniciación del manejo anticoagulante, el manejo a largo plazo, que es el manejo de los 10 días a los 3 meses, que consiste en la continuación del manejo anticoagulante para evitar la extensión, el tromboembolismo pulmonar. Digamos que en el manejo agudo se trata de evitar esos dos objetivos y a su vez el riesgo de síndrome postflevítico, y el manejo extendido es cuando esos factores de riesgo que generaron la trombosis venosa profunda permanecen en el paciente y pues es necesario, mientras se mantenga ese riesgo que generó la trombosis venosa profunda, mantener el manejo anticoagulante. Entonces esto es claro y importante en el momento de tenerlo en cuenta. Entonces, ojo con las recurrencias, que eso es lo que se trata de evitar, tanto en el manejo a largo plazo como en el manejo extendido.
cómo se debe hacer el manejo, cómo es el manejo actualmente de la trombosis venosa profunda. Entonces, el manejo de la trombosis venosa profunda en la fase inicial, que son los 5 o 10 primeros días, se utilizan anticoagulantes idealmente de rápida acción, de acción inmediata, que en menos de 24 horas se logra anticoagulación. En estos casos, pues están las heparinas de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada cuando pues no se puede utilizar otro escenario, fondaparinux, anticoagulantes directos que incluye apixaban, rivaroxaban, y algunas estrategias que se utilizan en los casos en los que la trombosis venosa profunda se ha complicado, generando, por ejemplo, flegmasia cerulán dolens, o cuando en algunos casos no se puede utilizar la anticoagulación, se utiliza el filtro vena cava inferior. A largo plazo, pues puede continuarse estos mismos medicamentos, anticoagulantes directos, apixaban, dabigatran, edoxaban. Sin embargo, acá pues es importante, ya se incluye la warfarina, el cual pues ustedes recordarán por su farmacología, que la warfarina suele requerir de algunos días para lograr las metas del INR. Entonces, es por eso que de manera inicial uno no inicia solita la warfarina, sino lo que se realiza es lo que se llama la famosa terapia puente, el cual consiste en la administración de enoxaparina concomitante a la warfarina, de tal manera que la enoxaparina va a generar un efecto anticoagulante rápido y la warfarina se espera que haga un efecto más o menos mínimo a las 72 horas, pero a veces puede durar mucho más para lograrse esa meta. Entonces, la warfarina, nuevamente, pues usualmente no es un manejo que suele iniciarse inmediatamente. Lo que se hace es confirmar el diagnóstico, se inicia la anticoagulación, o mientras se confirma el diagnóstico se inicia la anticoagulación con un anticoagulante rápido, que usualmente suele ser la enoxaparina, la heparina bajo peso molecular, mientras se confirma el diagnóstico y mientras se confirma la causa, pues en esos momentos pues, se decide que el anticoagulante se va a largo plazo. Ya más adelante, pues el manejo extendido, que es el que requiere más allá de 6 meses, se puede utilizar de acuerdo a la causa que generó el evento, inhibidores de vitamina K, la warfarina, heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes directos. Entonces, son medicamentos que usualmente, nuevamente, depende de la causa que generó el evento trombótico. Entonces, en la fase aguda, utilizamos heparina bajo peso molecular o fondaparinux, heparina no fraccionada, usualmente como terapia puente, no de manera permanente. Recuerden que la heparina no fraccionada es una heparina que se administra endovenosa, por lo que no es es una estrategia temporal, mientras se decide de acuerdo al escenario clínico iniciar otro manejo. O, pues, como les decía, la heparina bajo peso molecular asociada a warfarina. Siempre en la trombosis venosa profunda se requiere terapia puente. Esto sí es indudable, como les decía, por el riesgo. Esto pues no se debe pensar demasiado porque pues recuerden que nuevamente en la trombosis venosa profunda hay un trombo y lo que se desea es lograr anticoagulación lo más pronto posible, de tal manera que se logre la extensión del trombo y se evite eventos trombóticos. Y pues como recordarán, por la farmacología de la warfarina, su efecto puede demorar mínimo 72 horas. Entonces, por eso es que en el escenario de trombosis venosa profunda aguda se debe iniciar siempre con warfarina y con heparina, y por último los anticoagulantes directos, que ya vamos a ver cómo se administran. ¿Cuáles son las indicaciones actualmente dependiendo del escenario clínico? Entonces, dependiendo de la causa que generó o dependiendo más, bueno, puede ser de la causa, pero más bien como de las patologías concomitantes o el escenario clínico concomitante de la trombosis venosa profunda, existen algunas alternativas importantes que hay que tener en cuenta en el momento de anticoagular. Entonces, usualmente si es un tratamiento de trombosis venosa profunda donde no hay un escenario clínico adicional, actualmente la primera línea son los anticoagulantes directos. Entonces, como ven acá, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, siendo de pronto apixaban y rivaroxaban la primera línea actualmente. Son
los anticoagulantes directos de mayor utilización actualmente. Ya pues dabigatran podría ser una muy buena alternativa si tiene bajo riesgo de sangrado. Cuando se utilizan heparinas de bajo peso molecular y warfarina, lo vamos a ver acá. Usualmente, por ejemplo, heparinas siguen siendo la primera línea en cáncer. Cuando hay una trombosis venosa profunda en un paciente con cáncer activo, las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo el primer manejo el cual se piensa iniciar. Sin embargo, cada vez más se está buscando, en algunos casos, apixaban y rivaroxaban, especialmente en pacientes de ciertos tipos de cánceres. ¿Listo? Si es un cáncer gastrointestinal, por ejemplo, se prefiere más heparina bajo peso molecular. Cánceres diferentes al gastrointestinal, posiblemente pueda ser útil apixaban, rivaroxaban, porque lo que ha demostrado es que estos dos anticoagulantes tienen más riesgo de sangrado gastrointestinal en comparación a la heparina de bajo peso molecular. Entonces acá se prefiere, si es gastrointestinal, más heparina de bajo peso molecular. El otro escenario, por ejemplo, en un cáncer del sistema nervioso central activo y se asocia una trombosis venosa profunda, el paciente, digamos, no está sangrando, se prefiere nuevamente heparina bajo peso molecular. Esto porque los estudios donde se evaluó el uso de los anticoagulantes directos se excluyeron este tipo de pacientes. ¿Cuándo se utiliza warfarina como primera línea? Antifosfolípido, chicos. Antifosfolípido es warfarina sí o sí. ¿Listo? Primera línea es warfarina. Ya si no funciona, a veces se utiliza acá, heparinas de bajo peso molecular, pero eso es exclusión, no es lo usual. Siempre se busca en síndrome antifosfolípido, se está utilizando warfarina. Hay estudios con rivaroxaban donde definitivamente no funcionó, no les va muy bien. Entonces, por el momento, DOACs, coagulantes directos en síndrome antifosfolípido, pues no se están utilizando como primera línea. Falla renal. Entonces, en falla renal, entre tasa de filtración entre 30 y 50 a anticoagulantes directos. ¿Listo? Aquí es indudable la ventaja. Incluso warfarina, sin tener eliminación renal, tiene más riesgo de sangrado. Entonces, anticoagulantes directos entre tasa de filtración entre 30 y 50. Tasa entre 15 y 30, aquí ya es un poco más complicado. ¿Qué se tiene como primera línea? Warfarina. ¿Listo? Se sigue utilizando warfarina o heparinas de bajo peso molecular. ¿Listo? Acá es clave esos dos por el momento. Bueno, ¿qué ha salido nuevo? Apixaban es una posibilidad. Digamos que en esto todavía está buscándose cómo les va a estos pacientes. La dificultad de la trombosis venosa profunda de apixaban en falla renal es que pues no hay tanta evidencia en el momento. ¿Listo? No tenemos todavía la certeza de cómo dosificarlo. Hay bastante información de apixaban en fibrilación auricular. En eso hay bastante, muy buena información que parece ser una muy buena alternativa. E incluso en hemodiálisis parece ser que les va bien, pero en trombosis venosa profunda por el momento no. Digamos que cada vez parece ser que sí es una alternativa, pero todavía nos falta mucho más información. No sabemos, por ejemplo, cómo iniciar la dosis de la apixaban, no sabemos qué dosis, si 2.5, 5. Digamos que ahí hay un poquito más de dudas en comparación con fibrilación auricular, donde indudablemente la FA, la falla renal y apixaban parece ser que nos va bien. Todavía en trombosis venosa profunda nos falta un poquito más de información y en este momento, al día de hoy, no recomendamos apixaban ni anticoagulantes directos en falla renal en tasas de filtración menos de 30 por el momento. Diálisis. En diálisis nada que hacer. Nos toca utilizar warfarina. ¿Listo? Nos toca utilizar warfarina. ¿Qué hablamos de heparina no fraccionada? Heparina no fraccionada solo como terapia puente. Terapia puente. ¿Listo? Nada de manejo prolongado. Recuerden que la heparina no fraccionada es un medicamento que va endovenoso, entonces es bien complicado. Entonces se utiliza como terapia puente mientras
hace efecto la warfarina. Este es un escenario bastante complicado. Diálisis, trombosis venosa profunda, porque no hay mucha información al respecto. A veces nos aventuramos a utilizar apixaban, pero nuevamente, acá falta mucho más información y solo lo utilizamos si con warfarina no logramos la anticoagulación adecuada. Por último, falla hepática. Falla hepática, digamos que Child-Pugh A, se puede utilizar los anticoagulantes directos, Child-Pugh A, digamos, rivaroxaban, apixaban, siendo apixaban el que más se utiliza, pero ya en Child-Pugh B y C utilizamos warfarina, ojo acá, warfarina sigue siendo una opción, heparinas de bajo peso molecular, digamos que es el que se prefiere, es otra opción, listo, y como segunda alternativa fondaparinux. Definitivamente acá, heparinas de bajo peso molecular es como lo que se prefiere, una alternativa de warfarina con bastantes complicaciones, sinceramente. Sin embargo, el Child-Pugh B y C anticoagulantes directos todavía no hay suficiente información. Embarazo y trombosis venosa profunda, definitivamente acá, heparinas de bajo peso molecular. Esta sería la alternativa. Una segunda opción sería acá, fondaparinux, como una segunda alternativa. Lactancia, aquí lactancia sí preferimos heparinas de bajo peso molecular y warfarina. Warfarina no se absorbe, no cruza a leche materna, por lo que es una muy buena alternativa en lactancia. Todavía anticoagulantes directos no. Acá todavía la evidencia es escasa. Parece ser que rivaroxaban sería la alternativa. En estos casos hay algo de información al respecto, pero todavía no se cuenta con suficientes datos como para utilizarlo en este momento. Alternativa fondaparinux es una opción. Y trombocitopenia inducida por heparinas, pues el manejo es fondaparinux. Y acá podríamos utilizar estos de pronto, ¿listo? Menos información, pero es una alternativa. Entonces, chicos, un poquito de la farmacología. Recordar que las heparinas, existe la heparina no fraccionada y la heparina bajo peso molecular. La heparina no fraccionada es una heparina que inhibe, una glicoproteína que inhiben el factor 2A y 10A a través de la tintromina 3. Recuerden que la heparina hace un efecto anticoagulante indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacen es activar la antitromina 3 y la antitromina 3 se une al factor 2 y al factor 10 y esto hace que se inhiba el efecto anticoagulante de ambos factores de coagulación. Por lo menos la heparina no fraccionada no tiene eliminación ni hepática ni renal, por lo que son medicamentos que no requieren ajuste en falla renal ni en falla hepática. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de estos medicamentos de la heparina no fraccionada? Que son medicamentos bastante complicados para anticoagular. Son medicamentos que se requieren del PTT cada 6 horas y aún así es difícil de lograr la anticoagulación, son bastante erráticos en su efecto. El otro problema es que solamente para anticoagulación total, digamos, anticoagulación, se requiere administración endovenosa. O sea, solamente se puede anticoagular con endovenosa. Utilizamos la subcutánea solamente en tromboprofilaxis, ¿listo? Pero para anticoagular pleno nos toca endovenoso. Entonces no es una alternativa si buscamos una anticoagulación a largo plazo. Esta solo se utiliza intrahospitalario, solo en el hospital. Bueno, solo en el hospital, el paciente hospitalizado. Adicionalmente recuerden que toca pedirle cada 6 horas PTT, entonces en un ámbito ambulatorio eso es imposible en este momento. Entonces, medicamento con bastantes problemas. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas? Pues tiene efecto inmediato. Pues si se logra anticoagular tiene efecto casi inmediato. Tiene una vida media corta, entonces si se suspende rápidamente desaparece el efecto. Eso es bueno, porque si el paciente sangra o si el paciente es necesario llevarlo a cirugía de urgencia, pues la suspensión del medicamento casi a las 2 horas ya está sin efecto anticoagulante. Digamos, es una gran ventaja. Tenemos cómo monitorizarlo, no requiere ajuste en falla renal ni en falla hepática
y tenemos una forma de revertir su sangrado que es la protamina. Sin embargo, por una ventaja tiene una desventaja. Por cada ventaja que tiene hay una desventaja. Entonces, y son desventajas bastante complejas. Primero, tiene un estrecho margen terapéutico que hace que cambios muy sutiles en la dosis pueda pasar de un efecto anticoagulante a una sobreanticoagulación o incluso un efecto subterapéutico. Entonces, bastante difícil anticoagular. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia o han visto en la clínica algún paciente con este medicamento, pero es bien difícil lograr anticoagular porque, como les decía, el PTT hay que hacerlo cada 6 horas y por ejemplo, uno puede hacer la medición y a las 6 horas, en ese momento estar anticoagulado y a las 6 horas al hacer el control ya se pasó, se fue para el otro lado, se sobreanticoaguló. Entonces toca ajustar la dosis. Entonces toca estar ajustando cada 6 horas la velocidad de infusión del medicamento y es bastante difícil la anticoagulación. No hay otra administración diferente a la vía IV. Entonces, para anticoagular solo se puede IV. Entonces, es un medicamento que necesita que el paciente esté hospitalizado. No existe otra forma de hacerlo. Tiene un alto riesgo de trombocitopenia HIT, entonces entre más antigua la heparina, entre más largas las cadenas de glucoproteína, más riesgo de HIT. Entonces, pues la heparina no fraccionada tiene mayor riesgo de HIT frente a la enoxaparina y frente al fondaparinux. Difícil dosificación, no tiene efecto fibrinolítico, pues estos son algunas desventajas que tiene la heparina no fraccionada. Esto hace que pues, su utilización se limite bastante. Entonces, de aquí pues lo que realmente sí se está utilizando más frecuente son las heparinas de bajo peso molecular, las cuales ustedes conocen, la enoxaparina, la alteparina, la tinzapirina, que son medicamentos farmacocinéticamente mucho más estables en su comportamiento para lograr la anticoagulación. Entonces tiene una primera ventaja que se administra de manera subcutánea, no se administra de manera endovenosa como la heparina, y esto hace que pues, su administración subcutánea sea más fácil, digamos, formularse para un ámbito ambulatorio. Entonces, la heparina bajo peso molecular se utiliza a nivel intrahospitalario, pero si se requiere, se puede enviar al paciente con adecuada educación y entrenamiento para que se administre de manera subcutánea. Tiene una vía media mucho más prolongada. La heparina de bajo peso molecular tiene una vía media de 1 a 2 horas, por lo cual se requiere una infusión continua del medicamento. Mientras que este medicamento, al tener una vía media mucho más larga, se puede administrar dependiendo de la heparina de bajo peso molecular 1 o 2 veces al día. Tiene una excelente biodisponibilidad por vía subcutánea, lo que hace que, a diferencia de la heparina no fraccionada, como les decía previamente, se pueda administrar de esta manera, por esta vía. ¿Listo? No se requiere ajuste de dosis, entonces es una dosis fija, solo se ajusta con falla renal, básicamente, y de acuerdo al peso corporal del paciente. Entonces, usualmente, por ejemplo, enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Entonces, no se requiere estar ajustando la dosis. Tiene efecto predecible, no requiere un monitoreo usualmente. Manejo ambulatorio, se puede usar de manera ambulatoria. Reduce los costos en el ámbito hospitalario porque pues, permite una alta temprana. Menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparinas frente a heparina no fraccionada, menor riesgo de osteoporosis, utilizado en embarazo y en lactancia. Entonces son medicamentos buenísimos que tienen una gran ventaja frente a la heparina no fraccionada y esto ha cambiado totalmente el manejo de la trombosis venosa profunda. Usualmente pues aquí ustedes ven la presentación. Aquí pues son jeringas prellenadas que pues tienen forma de administrarse de esta manera. Entonces chicos, acá tres cositas. Como hemos dicho, la heparina de bajo peso molecular tienen unas indicaciones. La primera indicación de trombosis venosa profunda asociado a cáncer. Ese es el estudio CLOT, donde se evaluó el uso de alteparina en pacientes con trombosis venosa profunda y riesgo de recurrencias. Este estudio se comparó
dalteparina frente a warfarina. ¿Qué demostró este estudio? Que definitivamente dalteparina es superior a warfarina en cuanto a recurrencias de eventos tromboembólicos. Entonces, debido a este estudio, es por lo que actualmente heparinas de bajo peso molecular son primera línea en cáncer. ¿Qué otros medicamentos hay, muchachos? Está el fondaparinux, que es una heparina, más o menos, se comporta como una heparina en cuanto a su mecanismo de acción, en cuanto a su composición, solamente que estas son cadenas de glicoproteínas mucho más corticas, son un medicamento mucho más pequeño, y esto pues genera pues algunos cambios farmacocinéticos importantes. Lo primero, pues no tiene efecto sobre trombina. Heparina no fraccionada tiene efecto sobre el factor 2, mucho mayor que heparinas de bajo peso molecular, que casi es nulo o muy poquito, pero fondaparinux definitivamente no tiene efecto sobre trombina. Entonces, básicamente, fondaparinux tiene efecto sobre el factor 10. ¿Listo? Es un medicamento que tiene una vida media mucho más larga. Esto pues hace que pues, tenga una ventaja que se administre solamente una vez al día y tiene mayor eliminación renal. Entonces es un medicamento que en falla renal no se debe administrar por el riesgo de sangrado. Entonces es un medicamento que tiene la ventaja que es una vez al día, no genera HIT, entonces es el medicamento incluso que se indica cuando hay trombocitopenia inducida por heparina, pero ojo, falla renal, no, listo. Entonces es una alternativa, es un medicamento que es muy bueno, solamente que pues tiene algunas desventajas en algunos escenarios, tiene menos, digamos, en el momento no tenemos tanta información de su uso en embarazo y lactancia, pero pues pueden ser unas alternativas razonables cuando no se pueda utilizar heparinas de bajo peso molecular. Las dosis dependen del peso, son dosis fijas. Si tiene menos de 50 kilos, sea 5 miligramos, si entre 50 y 100, 7,5 y más de 100 kilos, 10 miligramos. Ya, eso es todo. Desafortunadamente, como les decía, falla renal, tasa de filtración menos de 30, no se puede dar, no lo recomendamos. Dosis, muchachos. Eso sí quiero que lo memoricen porque les voy a preguntar en su momento con respecto a las dosis. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta. Dosis de dalteparina para trombosis venosa profunda. Se utiliza 200 unidades por kilo una vez al día o 100 unidades cada 12 horas. ¿Listo? No requieren más, memorizar nada más adicional. No se recomienda dalteparina con tasa de filtración menos de 30. Entonces, dalteparina, por el momento, dosis con tasa de filtración más de 30, menos de 30 no lo recomendamos. Enoxaparina sí es un medicamento que se puede utilizar con tasa de filtración menos de 30. ¿Listo? Entonces, ¿qué dosis utilizamos? Con tasa de filtración más de 30, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, sin importar la edad, muchachos. Aquí el 0,75 miligramos cada 12 horas, pues no lo recomendamos de entrada en falla en trombosis venosa profunda. ¿Listo? De entrada no lo recomendamos. Hay que utilizar con precaución esa dosis en los pacientes adultos mayores. Digamos que si van a hacerlo, hay que hacer un seguimiento con 10A, preferiblemente. Falla renal, tasa de filtración entre 15 y 30, que es muy importante, entre 15 y 30, 1 miligramo por kilo cada día. Bueno, y fondaparinux, definitivamente solo con tasa de filtración más de 30 y con las dosis que ya hemos hablado. No hay ajuste de fondaparinux para falla renal. Esa es la cosa. Heparina no fraccionada, se utiliza en infusión, 80 unidades por kilo en bolo, y después mantenimiento, inmediatamente se pasa el bolo, se continúa mantenimiento de 18 unidades por kilo hora, el cual se ajusta según un homograma, que pues es bastante complejo de, digamos, no de aplicar, pero sí de mantener. Entonces, estas son las dosis de trombosis venosa profunda y heparinas no fraccionadas, heparina de bajo peso molecular y fondaparinux. Segundo medicamento que es importante y relevante tener en cuenta, la warfarina, medicamento que pues actualmente cada vez es menos utilizado, aún a pesar de eso sigue siendo uno de los más utilizados, sigue siendo de bajo costo y gran efectividad. Sin embargo, su mayor dificultad es lograr metas de anticoagulación. Mantener al paciente anticoagulado adecuadamente
que no se vaya, no se sobreanticoagule o que no permanezca subanticoagulado es bien complejo. Y eso lo hemos visto hoy en estos días en la clínica. Bastante paciente con complicación con la warfarina. Es un medicamento de estrecho margen terapéutico, lo que genera que un cambio de dosis pequeña puede pasar de un efecto subterapéutico a un supraterapéutico. Bueno, cuando sí o sí se utiliza warfarina, antifosfolípido. Es el manejo actual. Lactancia es una alternativa, digamos que, como les decía, heparina molecular o warfarina, son cualquiera de las dos opciones. Falla renal sigue siendo una de las opciones cuando hay tasas de filtración menos de 30. Todavía DOACs en trombosis venosa profunda el día de hoy todavía no se recomienda. Bueno, warfarina, entonces recordar que es una mezcla racémica de dos fracciones de dos esteroisómeros, una fracción S y una fracción R, la fracción S siendo la fracción más activa, la que genera el efecto anticoagulante, tiene absorción gastrointestinal, son medicamentos que se dan vía oral y tienen una muy buena absorción, una alta unión a proteínas, una vía media larga. Su efecto puede durar 2 a 5 días, pero es un medicamento que al mismo tiempo, pues, tiene un efecto prolongado en su acción anticoagulante. No obstante, puede demorarse en lograrse su efecto anticoagulante, como les decía, 2, 3 días, pero pues, a veces hasta más. Tiene metabolismo hepático, entonces es un medicamento que se pueden generar muchas interacciones farmacológicas. ¿Listo? Recordar que pues los factores vitamina K dependientes, existen unos de vida media cortica como la proteína C, y esto hace que inicialmente pueda tener un efecto procoagulante. Raro, pero puede suceder en algunos pacientes susceptibles a con déficit de proteína C. Son los pacientes que pueden tener un efecto procoagulante rarísimo, pero puede suceder. Adicionalmente, pues su efecto para lograr anticoagulación puede demorarse hasta 72 a 96 horas. Como ustedes ven, el factor 10 se demora 72 horas en inhibirse. ¿Listo? Entonces, mínimo 3 días y hasta más. Entonces, es por esa razón que la warfarina en el escenario de trombosis venosa profunda se debe administrar la terapia puente, enoxaparina asociada a warfarina. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Adicionalmente, tiene bastante variabilidad. Entonces, su efecto es muy variable. Depende de la edad, del género, la dieta. Cualquier modificación en estos aspectos puede hacer que mis metas de coagulación se alteren. ¿Listo? Sabemos algunas cosas, que por ejemplo el citocromo 12,9, la epoxidorreductasa, la edad, la dieta puede favorecer cambios en el efecto de warfarina, pero hay un 50% de factores que todavía no está del todo claro que puede generar una alta variabilidad en el efecto warfarina. Entonces, es a veces difícil lograr anticoagular a los pacientes por todos los factores externos que pueden modificar la respuesta clínica del medicamento. Entonces, esto genera bastante molestia, bastante dificultad y a veces, digamos, bastante renuencia a utilizarlo. Por ejemplo, la dieta es un factor de riesgo que puede modificar el efecto. Actualmente se prefiere no modificar la dieta, de pronto retirar algunas cosas, por ejemplo las verduras de hojas verdes grandes. Sin embargo, pues se prefiere modificar lo menos posible, mantener una dieta estable del paciente y a partir de esa dieta estable buscar la anticoagulación del paciente. Ya el retiro completamente de todas las verduras verdes en el paciente con uso de warfarina parece ser que no tiene mayor beneficio porque igual van a estar, tienen el mismo riesgo de INR LAVI, e incluso si se retira de la dieta completamente a la vitamina K, pues tiene un mayor riesgo de sangrado. Entonces, en estos casos, pues ya el efecto, el retiro de las verduras verdes, esto ya pues poco se recomienda actualmente. El otro tema son las interacciones. Entonces tiene interacción por citocromo, por unión a proteínas. Casi todos los medicamentos pueden generar interacción farmacológica con la warfarina. Entonces hay algunos que pueden aumentar el efecto anticoagulante y aumentar el riesgo de sangrado y hay otros medicamentos que disminuyen el efecto. Entonces
prácticamente, chicos, pues es muy complicado a veces, eh, digamos, formular estos pacientes. Tanto es así que la recomendación es tratar de administrar lo menos posible medicamentos, porque casi todo puede interaccionar con warfarina, y si se va a administrar un medicamento nuevo, revisar si interacciona con la warfarina, y si interacciona y tocar el medicamento, se toca hacer un INR por ahí a la semana de administrar el medicamento. Ventajas y desventajas de la warfarina. La warfarina tiene unas desventajas importantes que hace que pues cada vez se esté utilizando menos, porque pues lo usual es encontrar pacientes o que sangren o que no llegue al efecto anticoagulante deseado. Como hemos tenido pacientes, por ejemplo, en la clínica que llegan con INRs menos de 2 con efectos con cuadros trombóticos. Entonces, warfarina es muy complicado a veces para mantener efecto anticoagulante. Entonces, alta variabilidad interindividual, las interacciones medicamentosas que puede generar tanto sangrado como disminución del efecto anticoagulante, la dieta, el impacto de la dieta tiene un impacto en el manejo de la warfarina, que hace que pues a veces sea difícil lograr la meta anticoagulante, tiene estrecho margen terapéutico, lo que hace que cambios de dosis muy pequeños puedan llevar de un paciente anticoagulado, un sobreanticoagulado o un subanticoagulado. Ventajas, pues sí hay experiencia clínica, pero pues nuevamente, a pesar de la experiencia clínica, es difícil lograr la anticoagulación. Bajo costo, en teoría, frente a anticoagulantes directos, pero esto cada vez es más evidente que la warfarina es más costosa al final, porque pues requiere seguimiento del INR, y el INR es un costo, más el riesgo de sangrado que puede generar la warfarina. Entonces esto cada vez es menos real, ¿listo? Sí hay unas cosas, tenemos formas de revertirlo, tenemos la vitamina K, tenemos el Octaplex, tenemos el plasma fresco congelado, lo que hace que pues si sangra tenemos alguna forma de revertir el manejo. No obstante, pues tampoco es que en todos los sitios esté disponible, por ejemplo, el Octaplex, que ese es el manejo para reversión. Esto sí es una ventaja, para mí esto sí es una gran ventaja, la posibilidad de modificar la intensidad de la anticoagulación. Si yo quiero, por ejemplo, que mi paciente esté con un efecto anticoagulante con INR de 3, 5, yo sí puedo modificar y puedo buscar ese efecto terapéutico, diferente, por ejemplo, a los anticoagulantes directos que son a dosis fijas. Entonces, en algunos casos deseamos o se busca por factores de riesgo del paciente o por la patología que tiene, deseamos llevar a metas anticoagulantes un poco más altas, INRs de metas más altas, y eso hace que warfarina tenga esa ventaja. Yo puedo individualizar la terapia. Esa es una ventajita que ese sí yo veo que se pueda servir en algunos casos. Y pues tenemos el INR para hacer el seguimiento. Dosis de warfarina, chicos. La dosis usual de inicio es de 5 miligramos día. Entonces siempre iniciamos con 5 miligramos día, excepto en estos grupos de pacientes, donde iniciamos con la mitad de la dosis, 2.5. Ancianos que utilicen aspirina de entrada, enfermedad hepática, renal, bajo peso, enfermedad de la tiroides, pacientes asiáticos y pacientes que estén usando medicamentos que puedan generar interacción o riesgo de sangrado con warfarina. Entonces, como ven, existe un gran amplio grupo donde se recomienda la mitad de la dosis de manera inicial. No recomendamos como grupo de farmacología iniciar con 10 miligramos porque eso sí se asocia con sangrado. Y muy importante la hora de la toma, nosotros recomendamos alejado de las comidas, alejado de otros medicamentos, por lo que siempre recomendamos que el momento ideal es de 4 a 6 de la tarde. Recuerden, terapia puente, que es el manejo de enoxaparina o heparina de bajo molecular concomitante o heparina no fraccionada incluso, con warfarina mientras se logra el INR de 2 y 3. Estos son algunos algoritmos de manejo. De manera inicial, nomogramas de manejo para dosificar la warfarina, que ustedes lo pueden encontrar fácilmente, por ejemplo, en UpToDate. Y pues ustedes ven la dificultad que a veces tiene llegar a las metas de anticoagulación. Entonces, tiene muchas desventajas la warfarina. Después de iniciar el medicamento hay que hacer seguimiento. Entonces, miren el otro problema.
Entonces, inicialmente hay que hacer seguimiento cada 2 días, después cada semana, después cada mes, por lo que el paciente siempre que tenga warfarina, mínimo una vez al mes hay que hacerle el INR. Entonces, es otro problema. A veces los pacientes viven muy lejos, viven solos y no pueden hacerse el examen mensualmente. Entonces, esta es una dificultad de warfarina. A pesar de que tenemos el INR para hacer el seguimiento, sí, sí tiene esa desventaja. Bueno, que hay pacientes en los cuales no podemos hacer el seguimiento. Esas son recomendaciones de dosis de ajuste en las dosis de mantenimiento. Usualmente, dependiendo del INR, tenemos que hacer ajustes. Aquí simplemente algunas recomendaciones del uso del ajuste en algunos escenarios de acuerdo al INR. Si estamos subterapéuticos, por ejemplo, se aumenta el 20% de la dosis semanal, que eso es claro tenerlo en cuenta. Entre 5 al 10% si está entre 1.5 a 2. Si está entre 4 y 5, disminuir el 10 al 20% de la dosis semanal. Si está entre 5 y 9, suspender una dosis, disminuir el 20. De acuerdo al paciente, a algunos se les da vitamina K. Si está en INR más de 10, suspender el medicamento hasta la meta del INR, disminuir el 20% de la warfarina, vitamina K bioral, por ejemplo, se le puede dar. Entonces, digamos, el manejo de warfarina es especial porque requiere bastante ajuste. Bueno, ¿qué otra cosa es importante, chicos, tener en cuenta? Que la warfarina pues tiene efecto lento, se demora en actuar, a diferencia de los anticoagulantes directos, que tienen un efecto prácticamente inmediato, rápido, 6 horas. Se requiere dosis variables de warfarina. Hay pacientes que tienen un día 5, otros 5, 7, 5, a veces no lo toman. Entonces eso hace que algunos pacientes se enreden en el uso, mientras que los anticoagulantes directos tienen una dosis fija y no requieren ajuste, no se les hace ajustes ni cambio de dosis. Eso es interesante, importante. Tiene bastantes interacciones medicamentosas y alimentarias, mientras que los anticoagulantes directos no la tienen. Warfarina pues requiere monitorización, los anticoagulantes directos usualmente no lo requieren. El efecto después de la suspensión del medicamento es largo, lo que podría ser una ventaja en warfarina, sobre todo en los pacientes poco adherentes. Sin embargo, también es una desventaja porque si yo suspendo el medicamento y necesito que mi efecto anticoagulante pase rápido porque pues por alguna razón el paciente tiene que ser llevado a cirugía, por ejemplo, entonces se requiera mínimo incluso una semana antes del procedimiento para que no tengamos efecto anticoagulante en el momento de la cirugía si está programada, por ejemplo. Entonces eso hace que sea un poco complicado el manejo, por ejemplo, de la warfarina de manera perioperatoria. Acá en eso, nuevamente, pues el costo teóricamente es mucho más económico la warfarina tableta frente a tableta frente a anticoagulantes directos, pero pues hay unas desventajas de la warfarina que se hospitaliza, el INR, entonces esto realmente es bastante discutible en este momento. Entonces, pues hemos visto ya todo el tema de ventajas y desventajas de la warfarina. Los anticoagulantes directos pues tienen, digamos, una serie de medicamentos, los cuales pues yo los puedo dividir en dos grupos, los inhibidores del factor 10A y los inhibidores del 2A de la trombina, que es el dabigatran. Actualmente rivaroxaban, apixaban, dabigatran son los que están disponibles. Sin embargo, ya hay otros anticoagulantes directos por ahí en el mercado, edoxaban, por ejemplo, que pues acá en Colombia todavía no ha llegado. De estos, tanto dabigatran como apixaban se dan 2 veces al día, lo único que se da una vez al día es rivaroxaban. Son medicamentos que tienen mucha menos eliminación renal a medida que, como vemos acá, apixaban es el que menos eliminación renal tiene, rivaroxaban le sigue y por último dabigatran, por lo que la falla renal es un factor importante para la dosificación de apixaban, rivaroxaban y más aún de dabigatran. Entonces por eso hay que tener esa precaución en el momento de dosificarla. Siempre tener al paciente una creatinina antes,
porque pues depende de eso se debe reajustar la dosis. No se monitoriza habitualmente, actualmente no hay una forma eh, de monitorizar anticoagulación en los pacientes que tienen anticoagulantes directos, por el momento no de manera comercial, de pronto de manera en laboratorio, de manera experimental, pero por el momento no podemos pedir una forma de hacer seguimiento. Usualmente los pacientes no lo requieren, pero en algunos casos de sangrado o para ver adherencia, o para ver si el paciente tuvo un fallo terapéutico, ver si se lograron las metas de anticoagulación, se deben pedir. No obstante, esto todavía no está disponible. Tienen pocas interacciones a pesar de que tienen metabolismo por 3 a 4 y tienen la glicoproteína P, tienen efectos sobre estos medicamentos, son muy poquitas interacciones en comparación, por ejemplo, a warfarina. ¿Listo? Y el único medicamento que sí tiene efectos sobre las comidas, que las comidas pueden afectar, es el rivaroxaban. Las comidas, rivaroxaban se prefiere que se administre con las comidas porque eso favorece la absorción. Entonces siempre rivaroxaban, por ejemplo, se recomienda 30 minutos después del desayuno, que sería el único efecto importante, así a tener en cuenta. Dosis. Entonces la dosis de cada uno de los medicamentos hay que tenerlo en cuenta, son diferentes a las de fibrilación auricular. Entonces en trombosis venosa profunda, en tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, dabigatran, se requiere primero iniciar con enoxaparina por una semana, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, y después 150 miligramos cada 12 horas. No se ajusta en falla renal. No se ajusta, no hay un ajuste en tasa de filtración menos de 30. Ojo con eso. Rivaroxaban se inicia con una dosis de carga, llamémoslo así, de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y después se pasa a 20 miligramos por día. Este tampoco tiene ajuste en tasa de filtración menos de 30. No tenemos por el momento una forma de dosificar en un paciente con tasa de filtración menos de 30. Y apixaban, dosis de carga de 10 miligramos cada 12 horas por una semana, seguido de 5 miligramos cada 12 horas. Tampoco tiene ajuste por tasa de filtración menos de 30. En TBP, en FA sí, listo, en FA rivaroxaban se les deja 15 miligramos, en apixaban si es mayor de 85, menos de 60 kilos, tasa de filtración con falla renal se ajusta a 2.5 cada 12 horas. En TBP esos ajustes de 2 de 3 de esos criterios no aplican. Entonces, esas son dosis fijas, por lo que actualmente por eso les comentaba brevemente que en falla renal todavía en TBP no hay información para ajuste. Estos son algunos de los estudios para tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, donde estos medicamentos demostraron que eran tan efectivos como la warfarina con mayor seguridad. Esa es la ventaja de estos medicamentos. Son tan efectivos como la warfarina con menos riesgo de sangrado. Esa es la ventaja de estos medicamentos prácticamente. ¿Listo? Entonces, miren los eventos de hemorragia mayor. Son menores frente a warfarina. Incluso, por ejemplo, apixaban en hemorragia mayor, por ejemplo, tiene mucho menos riesgo. Hemorragia intracraneal, que ese es el efecto más importante tanto del rivaroxaban como el dabigat como el apixaban. Por ejemplo, tienen menos riesgo frente a la warfarina. Bueno, y en cáncer, pues ya hay estudios, el Hokusai, el SELECT-D y el Caraballo, donde demuestran que donde demuestran en comparación con la alteparina que esos medicamentos son tan buenos como la heparina de bajo peso molecular. No obstante, sí tienen un poquito más de riesgo de sangrado, especialmente de sangrado gastrointestinal. Entonces, por esa razón es que en trombosis venosa profunda, en cáncer de origen gastrointestinal, todavía preferimos heparinas de bajo peso molecular. Bueno, ya para finalizar, existen otros tratamientos. Uno es la trombolisis, que es la aplicación de un trombolítico directo en la vena o de manera sistémica, solamente para pacientes con trombos que generen flegmasia cerulea dolens. Básicamente es una trombosis tan severa que produce una obstrucción del sistema venoso y esa obstrucción del sistema venoso genera una isquemia de la extremidad. Entonces es necesario en ese caso donde se produce estos eventos de flegmasia cerulea dolens
lisar el coágulo de manera urgente. ¿Listo? Y eso pues es rarísimo que suceda, pero pues esa es la indicación de la trombolisis. Cuando no se puede hacer la trombolisis por riesgo de sangrado, se utiliza una trombectomía quirúrgica. Entonces se ingresa al paciente de manera periférica con un catéter y se retira de manera quirúrgica el trombo. Esto es raro, pero pues esas son las dos alternativas. Y por último, chicos, está la alternativa de la anticoagulación, que es el filtro vena cava, que es como una mallita que se coloca en el interior de la vena, más o menos a nivel por debajo de las venas renales, con el fin de evitar embolismos. Entonces, como ustedes ven, es como una mallita que se coloca en la vena y esto evita que asciendan coágulos de la vena al pulmón. ¿Listo? Entonces es para prevenir tromboembolismo pulmonar. Los filtros de vena cava son filtros de vena cava que deben ser removibles, porque los mismos filtros de vena cava en su momento son procoagulantes. Y el filtro de vena cava se utiliza como una estrategia temporal cuando no se puede anticoagular el paciente. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que si tiene una trombosis venosa profunda y el paciente, por ejemplo, está sangrando, yo en un paciente sangrando no le puedo iniciar anticoagulación. Entonces, en ese caso, lo que hago es colocar un filtro de vena cava mientras pasa el sangrado, mientras pasa ese factor de riesgo que me está generando el sangrado, y ahí suspendo el anticoagulante. Ya cuando paso el factor de riesgo, puedo reiniciar el anticoagulante y retiro el filtro de vena cava. Eso es más o menos lo que se utiliza, como se utiliza el filtro de vena cava, y nuevamente es una estrategia temporal que me evita el tromboembolismo pulmonar, las complicaciones. ¿Listo? Entonces no es una estrategia que es permanente para evitar la anticoagulación. ¿Listo? Por último, chicos, y ya para finalizar, hay una diferencia un poquito importante cuando es una trombosis venosa proximal, o sea, cuando es suprapatelorar por encima de la rodilla, o cuando es distal, cuando es por debajo de la rodilla. ¿Listo? Entonces, siempre se debe anticoagular, claramente se debe anticoagular, y más si es proximal. Aquí es donde hay que anticoagular de manera inmediata con heparinas de bajo peso molecular y buscar la causa. ¿Listo? Y miren, si es iliofemoral, si hay un riesgo bastante importante de trombosis, incluso se puede considerar trombolisis. Entonces, cuando es iliofemoral hay un riesgo de flegmasia cerulean dolens, muy importante. Entonces, chicos, ya por último, la terapia de extensión, como les decía, son pacientes, por ejemplo, que tienen el factor de riesgo que generó el evento trombótico, por lo tanto se debe prolongar la anticoagulación. Entonces, un síndrome antifosfolípido, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido no se cura. Entonces, si tengo una trombosis venosa profunda con síndrome antifosfolípido, es un paciente que se va de por vida anticoagulado. Un cáncer, mientras el paciente tenga el cáncer activo, se debe continuar con la anticoagulación. Entonces, de aquí, chicos, es importante que en esos casos donde se defina a más de 6 meses, debe verse por un especialista, un hematólogo, un internista, neumólogo, que dependiendo de la patología, del escenario clínico, pues hay pacientes que van a requerir terapia prolongada. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso era todo. Que estén muy bien.